Va Adrián ahora con ese informe especial. Adelante. Así es, Rosario, habíamos hablado más temprano sobre el tema de los debates presidenciales, es decir, poner en debate el debate presidencial. Ya se está armando el debate para el 2019. Recordemos que el primero se hizo allá por el 15 de noviembre del 2015. Y vos fíjate que uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirven los debates si después, al final, no se cumple nada de lo que allí se dijo? Bueno, a nosotros el gobierno en realidad nos ve como consumidores. Hoy vos nombrabas a Nietzsche y yo ahora voy a nombrar a otro también que se llama Schumpeter, que decía, bueno, hay una democracia competitiva donde los electores somos consumidores y los políticos son como los empresarios. Entonces van a un gran mercado donde allí se compra y se vende. Ahora, el problema es que en el mercado, cuando a mí alguien me estafa con algún producto, yo lo puedo llevar mediante la ley, lo puedo llevar a la justicia. En este caso, cuando un político, cuando un presidente no me cumple, ¿cómo lo llevo a la justicia? Ya se han hecho en algunos países, por ejemplo, en España, el PSOE llevó a Rajoy o al PP a la justicia. La justicia le ha dicho, esto no es justiciable, esto es una promesa de campaña, si se puede cumplir, se cumple o no se cumple. Entonces, el debate queda, digamos, de alguna manera resumido a ser una publicidad más, un marketing político o una comunicación política que no tiene absolutamente nada que ver con lo que proponen. Vos fíjate que hicimos un repaso. Claudia Eiberman, nuestra productora, se ha fumado otra vez la hora y pico que duró aquel debate del 2015 entre Scioli y Macri y vamos a recordar algunos pasajes y vamos a ver qué pasó ahora, por ejemplo, con el desarrollo económico. Pero el desafío es crecer y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa y que desarrolle las economías provinciales, generando 2 millones de puestos de trabajo en la próxima década. De trabajo, fíjate lo que dio la desocupación del segundo trimestre de este año, 9,6% y venía en aumento. En algunos lugares como el conurbano, como Mar del Plata, ya tienen 2 dígitos y probablemente el próximo sea de 2 dígitos para el general. Pero vamos a ver ahora qué pasaba con la asignación universal por hijo, qué era lo que decía el presidente en aquel debate. La asignación no solo continúe, sino que se extienda a todos, incluyendo los hijos de monotributistas. Adicionalmente, un plan primer empleo. Bueno, ahí estamos viendo, plan primer empleo no hay porque la desocupación, decíamos, sigue aumentando. Y fíjate lo que pasa con la asignación universal. Se va a asignar 5 veces más al pago de la deuda externa, de los intereses de la deuda, que al plan y que a la asignación universal por hijo. Es decir, le van a quitar subsidios y esos subsidios van a ir a parar al Fondo Monetario Internacional. Vamos a repasar qué decía en educación Mauricio Macri cuando debatía con Daniel Scioli allá por el 2015. Lo que hicimos en la ciudad, que lo pongamos en marcha en todo el país, la computadora de primer grado, el inglés, innovación, diseño creativo, robótica, programación, emprendedorismo en los secundarios. Esa reforma es la que va a permitir que nuestros chicos no solo aprendan los trabajos del hoy, sino sean capaces de crear los trabajos del mañana. Y para eso tenemos algo maravilloso, son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio. Todo mentira. Preguntale a Baradel lo que está pasando en la provincia. Fíjate lo que pasaba con el presupuesto. Educación, se reduce casi el 1,3% la inversión en educación. Es decir, que allí tampoco se cumplía. Por eso estamos diciendo de qué sirven los debates si en definitiva después no se cumple nada. Y después lo que se discute en los debates es quién ganó, quién perdió al otro día. Es una cuestión de marketing. ¿Quién dijo mejor? ¿Quién se vistió mejor? ¿Quién dio mejor en cámara? Pero en realidad quien gana el debate es quien cumple las promesas que allí se hacen. Fíjate lo que pasaba con la ciencia en el 2015 y en un ratito, en unos segundos, te contamos qué es lo que está pasando ahora. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso, Daniel.
Entonces creo que en esta gesta de lograr la mejor educación... Bueno, allí está qué va a pasar con la ciencia en el presupuesto que acaba de obtener media sanción en diputados, ¿no? El CONICET se reduce casi un 9%. Ahora, claro, hay que decir que hay una ley del año 2016 que dice que todos los candidatos deben debatir. Ahora, hay sanción si el candidato no se presenta. ¿Qué hace? Le recortan la publicidad que el gobierno, digamos, compra a los espacios televisivos y radiales. Ahora, si un candidato miente, no pasa absolutamente nada. Y eso me parece que es lo que Argentina Debate para el próximo debate del 2019 debería tener en cuenta, debería firmarse algún tipo de compromiso legal, porque si no, siempre va a ser marketing político y va a quedar igualado el debate a una publicidad de campaña. Bueno, ahí están los datos para contrastarlos. Yo le voy a decir a Adrián que no quiero desilusionarlo, pero para mí un debate no lo gana el que cumple, porque el mundo de los candidatos es maravilloso. La verdad, ser candidato es lo mejor que puede pasarte porque puedes decir cualquier cosa con mucha impunidad, por cierto. Ya vimos. El debate lo gana el que es más inteligente en el uso de la imagen, de la palabra exacta, de lo que el electorado quiere escuchar en ese momento. Por eso hay tantos equipos trabajando. Pero bueno, le vamos a preguntar a Carlos Caramelo, colega, a ver qué opina. Sí, lo que está contándonos Adrián respecto a su postura o lo que yo creo que pasa. Bueno, los primeros que ganan el debate son los que organizan el debate. Eso es cierto. Convengamos que todos los tipos que organizaron este debate están trabajando en el gobierno. Claro, bueno. Digo, Eso también es partiendo de habitual, ahí, ¿eh? Eso es partiendo habitual. de ahí, digamos, tenemos un debate absolutamente absurdo. Segundo, desde que se instauró el marketing moderno con el debate de Nixon con John Fitzgerald Kennedy, sabemos que los datos, las certezas, las verdades relativas, pero verdades al fin, significan poco en el debate. Lo que nosotros vemos cuando estudiamos campaña, yo fui titular de campaña política en la USAL y en la UBA, en el posgrado de la UBA. Digo, lo primero que nosotros enseñamos es que Nixon, que era el que sabía de verdad, porque era el vicepresidente, y era el que tenía datos de verdad, porque era el vicepresidente, estaba vestido de gris, del mismo color que el escenario. La pregunta, Carlos, es ¿cuánto le importa al electorado, haya votado por quien haya votado, si su candidato convertido en presidente, como en este caso, cumplió o no cumplió? Al electorado no le importa, ¿eh? Le importa. A ver, le importa al electorado que ha escuchado el debate. ¿Cuánto electorado ha escuchado el debate? Esa es la primera pregunta. ¿A cuánto electorado le importa escuchar Claro. el debate? Yo creo que en la Argentina hay un sector bastante limitado del electorado que le importa escuchar el debate. Sí, sí. Y al electorado que escucha el debate... ¿Y por qué no hay le un importa? ¿Porque no le cree? ¿Porque le da lo mismo? ¿Porque ya tiene el voto decidido? ¿Por qué No, razón? porque como dice Gilles Lipovetsky, esto es el vacío pero en Technicolor y el debate es en blanco y negro. Digo, la verdad es esa. No importa porque no entretiene, porque aburre, porque digo, la suma de todas las cifras es una cosa que finalmente te espanta de la televisión. Digo, la negatividad frente a las permanentes... ¿cómo se llama? A las permanentes discursos de Cristina y demás, tenía que ver con esto, grandes conceptos todo el tiempo. La gente quiere cosas rapiditas, ligeritas, por arriba. Bueno, en eso Mauricio Macri acertó. Mauricio Macri es en lo ligero y en lo liviano y en lo rápido, digamos, es un as. De todas maneras, en ese debate estaba muy coachado él. Digo, es la única vez que yo lo vi hablar de corrido con cierta certeza. Y me parece que en términos de ese debate, él pierde alguna cosa. Lo escuchaba recién a Timerman afirmar que ellos tienen el mejor equipo de campaña. Sí, eso cree Raúl A mí me Timerman. parece primero me parece una cosa bastante compleja tener el mejor equipo de campaña que siempre termina, porque ellos están en campaña permanente. Bueno, ganan ¿eh? elecciones. El Sí. equipo gana elecciones. A ver, gana elecciones Gana elecciones. 51 por 49. Bueno, gana elecciones. Está bien. Yo no sé si es el equipo el que gana elecciones. De todas maneras, es un equipo que te pone una taza primero rayada y después lisa. Es un equipo que deja que te haga fotos en los colectivos cuando estás trucheando
digamos, una imagen. Bueno, quizás hay un electorado que dice engañame, que me gusta. No sé cómo es, porque eso... No, ¿Cuánto electorado advierte estas cosas? Mucho, ¿Sí? mucho, sí. Y me parece que en ese sentido, esta lógica que sostiene Durán Barba respecto de que a la gente no le interesa la política, a la gente no le interesa la política, hasta que la política, como decía George Bernard Shaw, se padece. Yo decía, la política se hace o se padece. Cuando empiezan a padecer la política empieza a tener sentido. Ahora, en la campaña permanente que ellos realizan desde que organizaron el debate, hay mucha frustración para el pueblo. 51 a 49 es muy difícil que puedan mantener. No, ¿sabes por qué te decía esto? 2017, todo el mundo dice ganaron en 2017. 40 a 60 de la oposición. 40 a 60 de la oposición. Sí, Esos pero fueron los una logaritmos. oposición muy dividida le genera al oficialismo poder decir ganamos. Ah, pero ahora... Con 40%. ¿Sabés qué pasa? Ahora hay balotaje. Y en el balotaje, acordate de Menem. No, está claro eso. Lo que digo es que hoy abríamos el programa mencionando a Nietzsche respecto de que los hechos no existen, pero sí existen las interpretaciones. Y cuando vos tenés interpretaciones y tenés una composición mediática que repite y repite determinada interpretación, la pregunta es, ¿qué hace el electorado? Porque puede creer esa interpretación Sí, o hay un tener la electorado propia. que cree, hay un electorado que odia y necesita creer, y hay un electorado que vive... ¿Y con odio se puede construir algo? Sí, un 30% del electorado se puede construir. Está construido desde 1810, ¿eh? En 1810, del lado de los no patriotas, había un señor que se llamaba Martínez de Oz y había un señor que se llamaba Pinedo, que no era Mariano, claro. No, era era otro Federico, digamos, ¿no? Era otro Federico.